Angulo, ¿no? Este es un momento ya de celebración, de culminación de su etapa de investigación y de defensa. Yo, muy breve, lo que quiero es sí agradecer al Tribunal Evaluador que contuvo, ¿no?, el proceso de investigación de Florencia, a la doctora María Eduarda Mirande, investigadora de gran trayectoria dentro de nuestra querida facultad, de nuestra universidad, también al doctor Mario Vilca, también un gran peso en la investigación de nuestra querida facultad y universidad. Bueno, ellos integraron el comité tribunal de esta tesis en carácter de investigadores internos, por ser representantes de nuestra universidad. Y en carácter de evaluador externo invitado nos acompaña el doctor Rómulo Monte Alto de la Universidad Federal de Minas Gerais. Bienvenido, doctor. ¿Nos escucha bien ahí? ¿Está? Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar. A los Sí, tres, sí, muchas gracias por gracias. estar. Ahí está. Muy bien, gracias. Yo agradezco bastante. Bien, muchas gracias por acompañar, por el compromiso invertido en este proceso de investigación, que es muchísimo, ¿no? Más en este momento en el que está atravesando la educación pública. Y bueno, hoy es una celebración y el centro de esta celebración es Florencia, así que bueno, ya te doy la palabra y todos los éxitos desde nuestra carrera y en lo personal. Bueno, muchas gracias, Maricel. Muchas gracias a todos y a todas las presentes en este momento tan importante para mí, para mi vida académica. Gracias a los que se conectaron virtualmente, mi hermana, mi hermano, creo que está mi sobrina, sí. Y bueno, y todos los amigos, colegas que me acompañan. Está también Mauro Mamani Macedo, que es mi codirector, eh, y por supuesto Rómulo Monte Alto como parte del Tribunal Evaluador. Bueno, voy a comenzar. Este, esta, esta primera parte de la defensa de tesis, que la he titulado Los relatos orales sobre el retorno de las almas como discurso de residencia y resistencia migrante en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Para comenzar, a modo de epígrafe, voy a compartir con ustedes. Un momentito. Voy a compartir con ustedes un pequeño relato, ¿sí? Muy breve pero muy contundente, contado por Mariela Muñoz en 2006, y que dice así: una vez me contaron una historia sobre la Salamanca de Jujuy. Dicen que casi en la entrada de la Salamanca hay un fantasma de una muchacha originaria que murió atrapada ahí. Dicen que como se aburre, le cuenta cuentos a los que se aventuran a entrar a la Salamanca. Pero como ella los cuenta en tiempo de fantasma, en contar un cuento dura toda una vida humana. Y con ese epígrafe quiero comenzar con una pregunta, que es la siguiente, que es la pregunta además que me motiva, ¿no?, a empezar este camino. ¿Qué cuentan los que narran historias de fantasmas? Y quiero compartir con ustedes un poco de la cocina de la investigación, y para eso tengo que retroceder a los primeros años del siglo XXI, cuando comienzo a hacer tareas de transcripción y mis primeros trabajos de campo con Herminia Terrón de Belomo. Fue en esos primeros años que empezamos a avanzar en un proyecto de investigación que tuvo gran repercusión fuera de las paredes académicas.
Y se trata de ciertos relatos que muchas veces contaban los narradores, intercalados con historias de ucumares, familiares, cuentos del zorro y de otros animales. Y aparecían ahí, convocados por los informantes. Y eran justamente esas historias en las que los vivos se ponían en contacto con los muertos. Historias que pueden escucharse en muchas partes, de aquí y de otros lados del mundo, porque indudablemente la muerte forma parte de la vida. Sin embargo, este gran grupo de relatos aparecían, tenían algo que resonaba en mi, de alguna manera, ¿no? En mi percepción, y era que contenían algunas huellas que nos remontaban a los Andes. Como digo, fue pasando el tiempo, las lecturas, los diálogos, y fueron dando forma a una certeza. Y es que en estos relatos orales hay saberes y memorias andinas que residen y resisten en el contexto urbano. Los narradores que cuentan estos relatos, además, expresan a través de ellos un universo múltiple en el que se puede reconocer la palabra con raíz, es decir, la residencia verbal y de actuación de una comunidad más allá de la localización geográfica. Las historias, además, remiten a tránsitos entre la vida y la muerte, a las relaciones de reciprocidad entre los seres del mundo, a los encuentros, desencuentros y a la orfandad propia de los que han migrado a tierra extraña. Y al ser transmitidos oralmente, se constituyen en un acto de resistencia que confrontan con la lógica lineal y ordenada de Occidente. Es esta la hipótesis de la que parto. Pero, ¿cómo construir un dispositivo analítico y crítico que me permita reconocer que los relatos cargan esta información? ¿Desde qué lugar epistémico, además, hablar y mirar para dar cuenta de que estos textos de la cultura tienen esa capacidad de regenerar la memoria, de conservarla y transmitirla? Fue muy importante en este camino mi primer encuentro con Mauro Mamani Macedo en 2018, cuando vino a Jujuy a las Jornadas del Norte Argentino de Estudios Literarios y Lingüísticos, y dio una conferencia en el que nos propuso un concepto central, que es el Purun Yachana, o saber salvaje, que permite dar vuelta el valor de los saberes andinos, quebrar de algún modo el molde que ubica esas producciones nativas andinas en el lugar despectivo de las creencias, para darle condición de saber que tiene cabeza y corazón, ¿no? Estas son las palabras de Mauro Mamani. Y que además pueden leerse tanto en las producciones literarias en lenguas nativas como en las que están en castellano y tienen alma andina. Esta idea potente, germinal, ¿sí?, es fundamental en mi investigación, porque yo estoy trabajando con relatos que se cuentan en castellano, ¿sí? Este va a ser una línea que voy a exponer a lo largo de este momento. Por esos mismos tiempos, también le dieron impulso a esta inquietud las enseñanzas de Mario Vilca, y sobre todo un artículo que escribe con Lucila Bugallo, en el que en un momento dice: en el caminar y vivenciar el espacio andino, nuestros esquemas conocidos se nos antojan un fardo demasiado fastidioso. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo hacer a un costado, cómo reubicar esos esquemas que están en nuestra formación occidental, pero tensándolos permanentemente
con los saberes de los Andes, con las voces, con las prácticas de los Andes. Por supuesto que fue un esfuerzo constante realizar esta tarea y tratar, como también propone Mario Vilca, de mirar al desaire, que tiene el sentido de mirar como el que casi cierra un ojo, para ver la superficie, pero también ver las profundidades de un discurso en el que germina esto, algo más, ¿sí? Que es la simple historia de miedo, ¿no? Que es la que convoca justamente la historia de fantasmas, la historia de almas. En el corpus que trabajo hay un relato, que es el relato de la sirena, de la cascada de las escaleras, contado por Miriam Galán. En ese relato está la presencia de esta imagen, ¿no? Que nos propone Vilca también, del mirar al desaire. ¿Qué pasa? La verdad que es interesantísimo el relato, porque el tío político de Miriam tiene que luchar con esta sirena, el sirinu andino, y para poder lograr vencerlo, tiene que entrecerrar los ojos, y ahí recién puede ver algo, ¿no? Algunas luces, algunas imágenes que le permite observar a esa entidad poderosa. Viene también en este sentido recordar la propuesta de Silvia Rivera Cusicanqui de la condición cheje, es decir, esa posibilidad de ver un objeto que aparentemente es gris, pero poder observar lo jaspeado que hay en él, siempre y cuando nos podamos acercar lo suficiente. Y de este modo mirar y pensar el conflicto, el contraste. Y esta es la razón por la cual en esta investigación también quiebra con cierta lógica dialéctica que busca, ¿no? Esta lógica que busca separar lo andino de lo occidental. No es el esfuerzo que intentamos hacer. El esfuerzo es justamente mirar estos elementos en interacción, no aislados, no separados. Y en esta empresa enlazar voces, tiempos, espacios. También en esta búsqueda por la construcción del marco conceptual, metodológico, encontré en la semiótica de la cultura la posibilidad de moverme por las porosidades de la frontera. La frontera desde la perspectiva lotmaniana, pero también a partir de los aportes que hacen las argentinas Silvia Barey y Pam Param, no es una zona de exclusiones que limita la penetración de lo externo, sino que es un espacio dinámico, poroso, denso, un espacio en el que se negocian procesos, se promueven adaptaciones, reelaboraciones, traducciones, originando formas bilingües y diglósicas reconocibles en los textos. Y cuanto más cuando en estos relatos, al contar la historia, el narrador convoca la memoria de sus padres y abuelos. Personas migrantes de distintas zonas de Jujuy y de la región andina boliviana. Entonces, ¿qué dicen los narradores cuando cuentan historias de fantasmas? Cuentan, ¿sí? En realidad, desde ese lugar fronterizo, y cuentan una serie de memorias, ¿no? Que van atravesando el texto. Acá es importante también un término acuñado por Gamaliel Churata, que es el de la Hayuhuatam. Hayuhuatam quiere decir el alma amarra, porque lo que hace tanto el narrador como el oyente, ¿no? Al estar en ese momento del contar, es ir ligando la comunidad, el territorio y la vida en ese proceso de relacionalidad y complementariedad constitutiva del mundo andino. Hace unos años tuve la posibilidad de conocer la ciudadela de Pachacámac, en Perú.
recorriendo, ¿no? Ustedes están viendo ahí en la diapositiva una foto con las colegas y los colegas amigos y amigas que me acompañaron ese día. Y recorriendo sus calles y edificios me sentí realmente diminuta, pero también sentí una gran sorpresa al encontrar arrojados al costado del camino unos hilos que podrían haber pertenecido a quipus o formar tramas de algunos tejidos. ¿Sí? En la imagen de la derecha ustedes pueden ver una piedrita roja y al lado hay una hebra suelta. ¿Sí? A eso me refiero. Esas hebras sueltas son una metáfora eficaz para pensar en la presencia de la memoria andina en los relatos. El filólogo aymara Juan de Dios Yapita ya lo decía cuando pensaba en los cuentos andinos que él trabajaba, que en los relatos, en estos relatos, había una condición inherente y es que estaban formados por caítos o hilos que iban atravesando el relato. Y en nuestra investigación proponemos atender a esa condición de que los relatos están formados por fragmentos discursivos previos. Es decir, son palabras o frases, lexemas o sintagmas, que actúan como hebras escondidas u ocultas, que pueden aparecer en cualquier instancia de la narración. Estas palabras escondidas anticipan o reenvían cierta información que se mostrará o se podría mostrar en el relato. Además, supone el conocimiento por parte de los narradores y de los lectores de un tópico que en algún momento va a cruzar ese relato u otros relatos. Y quiero traerles un ejemplo a colación en este momento. Me lo proporciona Luz Rueda. En un momento en el que estábamos en un seminario de licenciatura, Luz escucha cómo su compañera está hablando de toda la preparación que había hecho esta compañera, una compañera, para recibir a las almas el 1 de noviembre. Después de que termina de hablar la compañera, Luz dice: a mí me conmovió tanto esta historia, me recordó ahora esta espera de las almas que pasó hace poquito, que en mi casa por primera vez hicimos ofrendas. Y esta introducción le permite añadir nuevos elementos a la historia que venía contando la compañera. Esta vez, la presencia de las almas se asocia a un golpe en la puerta, con lo cual la narradora le dice a su hermano: deciles que pasen. Por eso, la posibilidad de pensar el relato como un tejido que se despliega está asegurada justamente por este entrelazado de fragmentos discursivos previos. El tejido se despliega y se enlaza en el territorio. Pues bien, se trata, ¿no? Y esto, lo que voy a contar a continuación, es la descripción del corpus, y además de los procedimientos principales que utilicé para realizar la investigación. Se trata de cuentos de almas que se cuentan en la ciudad de San Salvador de Jujuy y zonas cercanas, cuyos narradores provienen mayoritariamente de familias migrantes de los Andes y que cuentan estas historias. Para la investigación, organicé un corpus de 73 relatos. La mitad más o menos de ellos fueron grabados en San Salvador de Jujuy o sus zonas aledañas. Y una de las primeras tareas que realicé ya en el momento de la lectura crítica fue reconocer un eje temporoespacial o cronotópico que denominé las dimensiones del Pacha. En tanto, estos relatos del presente remitían a tiempos y espacios andinos, incluso tan lejanos como el tiempo Puruma, el tiempo sin ley ni orden. O también a espacios transicionales,
como puntos significativos en el espacio, encrucijadas por las que los muertos pueden ir y volver, según las investigaciones realizadas por Buis, Casagni y Harris. Como ejemplo de esto, los remito al epígrafe, ¿sí? A este cuento que cuenta la muchacha en la puerta de la Salamanca, ¿no? Y en contarlo dura toda una vida humana. Un cuento que no termina nunca y en el que está presente totalmente la circularidad, ¿sí? Esa concepción circular, ¿no? Y temporal andina. Pero a la vez tenemos ese primer indicador, que es el de la Salamanca, ¿no? Espacio por el que nosotros podemos entrar a otro espacio andino, que es el de Lucupacha, el lugar de máxima potencia y máxima germinalidad. También formó parte de todo el proceso de investigación, de lectura crítica, de contraste, el corpus con el que trabajé, que fue el de las antologías de Berta Vidal de Battini, pero fundamentalmente el de María Luisa Rubinelli, que es la que me permitió abrir una puerta para poder leer los relatos del boliviano Antonio Paredes Candia, que recopila relatos en La Paz. Y también, por supuesto, de Perú, la gran obra de recopilación oral de José María Arguedas. Pero también reconocí tópicos específicos, ¿sí? Estos fragmentos discursivos, estas hebras, en la literatura escrita, entre ellos en la obra de Óscar Colchado Lucio, un peruano que escribe Rosa Cuchillo, una novela, y también en un cuento de Jorge Calvetti que se llama El Galope. Jorge Calvetti, autor jujeño. Por otra parte, se estudiaron aspectos históricos y sociológicos de la condición migrante en Jujuy y especialmente en San Salvador de Jujuy. También no debo olvidar que consulté registros etnográficos realizados por Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, especialmente un artículo que se llama Apu Coropuna, que es justamente el lugar donde van los muertos. Finalmente comprobamos que estas historias tienen su corazón andino grabado también en la lengua en uso y descrito de forma patente en el castellano andino. Dijo alguna vez nuestra querida profesora Flora Guzmán, docente de lingüística y especialista en los modos de hablar de la región: el lenguaje es memoria. La lengua es vehículo de modos de sentir y de escribir el mundo y nuestras relaciones con él, lo que permite inscribirla claramente en el territorio. También podría mencionar, por supuesto, a Bakhtin, que alguna vez planteó una metáfora que explica las relaciones entre lengua y sociedad y que dice: los géneros discursivos son correas de transmisión entre estos dos elementos. Y así, territorio y sociedad, cultura y lengua, procesos históricos y sociológicos deben ser tenidos en cuenta para delimitar, como diría Cornejo Polar, la índole plural, heteróclita y conflictiva que afecta tanto a buena parte de la literatura como de la crítica cultural. Con esta proposición voy a agradecer las estimulantes observaciones realizadas a mi investigación que me permitieron traer a la memoria un debate de 1979 entre el italiano Roberto Paoli y Cornejo Polar sobre el concepto de heterogeneidad. Discusión que se resuelve cuando el peruano plantea la necesaria localización de este concepto dentro de una realidad social en la que se producen las obras literarias como críticas. Así, y salvando las distancias, con el gran concepto, ese concepto tan potente que tenemos para leer la literatura y la cultura en América Latina, un concepto como alma en pena
que puede circular en muchas culturas, hay que examinarlo también con estos mismos componentes. Según un reconocido estudio de Nicole Furtané, que trabaja el condenado andino, el origen y la trayectoria occidental del concepto de alma en pena es indiscutida. Se puede rastrear en España fuertemente en los siglos XVI y XVII y aún más atrás, en el siglo XIII, cuando existía la fuerte convicción de que la muerte, que luego de la muerte, el alma de los justos se iba al cielo, la de los condenados se iba al infierno y la de los que habían cometido pecados veniales se iba al purgatorio. Tanto el infierno como el purgatorio eran lugares de pena y sufrimiento. Pero yo me pregunto, ¿son las mismas almas en pena las que aparecen en los relatos orales de Jujuy, narrados por estos relatores migrantes o que tienen raíz migrante? No, no son las mismas. Como diría Arguedas, estas almas en pena, este concepto, encubre la aparición de un mundo social punitivo, post-hispánico, y muestra lo que hay de despiadado e implacable en las formas de dominio de los señores sobre los indios. Es a esta inscripción social, cultural e histórica a la que me voy a referir a continuación, con un concepto que trabajé en la tesis, en uno de los capítulos, que es el de las almas migrantes. Hay que reconocer, para ingresar al concepto, que estamos pensando en dos niveles, ¿no? En dos planos. El primero es el plano del narrador, ¿sí? El relator de la historia, que en el momento del evento convoca, ¿no? Es el cuándo y el cómo llegó esta historia a su memoria. Y para darles el ejemplo, tengo acá el final del relato que cuenta Luciana Calpanchay, un relato muy hermoso realmente, en el que se cuenta la historia, la lucha entre Dios y el diablo, ¿sí? Obviamente en esa lucha el diablo gana, porque el diablo es muy pícaro, y esto le permite mandar almas en distintas horas del día a la tierra, ¿no? Almas que además se quieren llevar las almas de otras personas para llenar el infierno. Y dice Luciana al final, y eso me contó mi abuela, y con eso nos hacía dormir. Y no dormíamos en toda la noche. Era un caso, mi abuela. Ahí está, ¿no? El narrador que trae a la memoria, en este caso, bueno, convoca a su abuela. Pero también tenemos al otro sujeto, que es el alma que aparece en los relatos, que viaja y atraviesa las fronteras entre la vida y la muerte. Y para ejemplificar otro relato contado por Matías Amamaní, que sucede justamente en la noche de la espera de las almas, ¿no? Y entonces llegan las almas, y el alma de la madre, la protagonista de la historia, habla y dice: pase, comadre, pase, compadre, que me habrá esperado mi hija, pues. Bueno, la cuestión es que la hija no la espera, ¿sí? Y es ahí donde se produce la historia, ¿no? Cobra más sentido la historia. Entonces, las almas llegan de estas distintas dimensiones y van enlazando distintas memorias, entre ellas las andinas, ¿no? En constante intercambio con otros esquemas occidentales, cristianos y modernos del estar hoy en el mundo. Planteo la operatividad
de la categoría de sujeto y discurso migrante andino, para poder leer, ¿no?, esta información que aparece en los relatos. Justamente porque me permite posicionar las historias en un espacio dinámico del que participan los enunciadores y construyen a partir de ahí lugares de enunciación dispersos, en los que se fijan o residen esos sentidos andinos y se reversionan o transforman las narraciones que se cuentan en la ciudad. Al respecto, hay otra historia, que es la de la sirena, ¿sí? Volvemos, no es la sirena de la cascada de las escaleras, sino otra, ¿no? La sirena que aparece en la ciudad, que aparece ya no en la cascada, fíjense, sino en una fuente, en una plaza, ¿no? Esta es la manera en que las historias se van transformando, ¿sí? Se van reversionando. En sus relatos, los narradores convocan las historias de almas migrantes que se trasladan junto a los vivos a los nuevos espacios y que impulsan esa condición radicalmente descentrada de la que habló alguna vez Cornejo Polar, o como también dice Julio Noriega, implican una acción de negociación doble, bicultural y bilingüe. Unas, las almas, y otros, los narradores, residen y resisten discursivamente y en la praxis. Para sostener este argumento, les voy a contar algo desconcertante. Durante la tarea de recopilación de los relatos, les preguntábamos a los narradores si conocían historias de fantasmas, concepto más ligado al imaginario occidental, ¿no?, que uno puede recuperar en la literatura inglesa, norteamericana, en el cine. Y los narradores solían decir que sí, que conocían. Sin embargo, no hablaban de fantasmas, sino que hablaban de almas. Este cambio en el registro lingüístico potenció aún más nuestro trabajo. La palabra alma está mucho más ligada a la experiencia andina, aun cuando etimológicamente provenga del imaginario cristiano. Es el modo de referirse al ánimo, al ajayu, al kamasa, que forman parte de la rica y compleja espiritualidad andina. Entonces, cambiar fantasmas por almas, se trata de un fenómeno de diglosia cultural oportunamente desarrollado por Martin Lienhard, que da cuenta del modo en que los hablantes eligen hablar en momentos específicos y que además nos remiten a un fenómeno de resistencia cultural. Como respuesta a si podían contarnos historias de fantasmas, los narradores nos contaban historias de almas, sombras, bultos, vientos, tierra, remolino, piedras, llanto, diablos y cerros. Son estas sombras, estos vientos, agentes de reactualización, como lo llama Cáceres Chalco, pero también, como quiero decirles, son agentes de resistencia de la memoria cultural de los Andes. Estamos frente a narraciones que buscan hacer visible y comunicable la memoria y que traman en la propia estructura del relato ciertas secuencias que materializan estos registros. Es sin duda una celebración del poder de lo débil, como dijo alguna vez López Baralt, leyendo críticamente El sueño del Pongo, de José María Arguedas, o como dice Montoya Rojas en un prólogo que también realiza el mismo cuento. Los pongos o los siervos de Hacienda tuvieron la osadía de imaginar una historia para invertir el orden, que por lo menos en un sueño el siervo sea tratado como señor y que el señor sea visto como siervo. Es justamente esta inversión la que nosotros también podemos encontrar en los relatos. Y para eso, otra historia,
que es la que cuenta Valeria Ríos, que junto a sus primos, en la noche del 1 de noviembre, logra ver una forma gris como de humo. Dice la historia, es un fragmento nada más lo que comparto con ustedes, de una historia más larga, que dice así. Entonces uno de mis tíos agarró una piedra y la lanzó. Es más, no era una, un montón de piedras, y las lanzó hacia el lugar por donde había pasado este bulto o fantasma. En el momento no pasó nada. Todos nos volvimos a sentar en las gradas de la escalera para ver qué sucedía, cuando de golpe vemos que este bulto se dirigía ahora hacia arriba, es decir, en sentido contrario, porque lo habíamos visto bajar y ahora subía. Hay en este fragmento, pero pasa en el relato completo, ciertos referentes que están reactualizando las memorias de los Andes. En varios momentos de la narración, ¿sí?, se está abriendo la posibilidad de que se mencione el regreso anual de los ancestros, pero también otros referentes que son matrices narrativas rastreables, inclusive en los capítulos 27 y 28 del manuscrito de Huarochirí. Estoy hablando de fines del siglo XVI y principios del XVII. O sea, hasta ahí, ¿sí? Con esos, en esos tiempos, hasta esos tiempos nos llevan los relatos que se cuentan hoy en la ciudad. Estamos frente a un discurso de residencia cultural. Nos referimos justamente a aquellos que portan sentidos y sentires que se hunden en esa profundidad del territorio. Estas palabras con residencia responden a un sentido que enlazan, ¿no?, los saberes ancestrales y que se actualizan constantemente en el presente. Estos motivos que aparecen en los relatos del corpus estudiado se ligan a secuencias narrativas estructurantes del discurso y se enlazan fuertemente con la propia memoria genérica, que es la memoria del Willacuy, el relato oral andino. De aquel género del Willacuy palpita en los relatos su condición supraordenada, que es un concepto trabajado por Juan Escobar Albornoz, que permite escuchar diversas voces que hablan desde más de un lugar. Sí, este investigador está leyendo en este momento, actualmente, el Willacuy en la obra de José María Arguedas, ¿sí?, como un movimiento globalizante, ¿no?, que organiza todas sus obras, todos sus textos. Pero además, y esta es también mi propuesta, hay que contemplar de la condición genérica su condición diseminadora de la información, lo que permite observar la circulación que el género tiene desde los centros productores en los que se hablan las lenguas andinas, el quechua, la aymara, hacia todo el espacio andino. Por supuesto, en Jujuy ya no se cuentan o no nos han contado en realidad Williacuicuna, no nos han contado relatos en quechua, ¿sí? Pero está ahí vibrando esa memoria. Las historias que se relatan reenvían y reactualizan a este género. Además, entre los rasgos propios del Willacuy, según las investigaciones realizadas por Alison Krogel, estos relatos tienen la función del Yuyarinapaj, es decir, son relatos que se cuentan para recordar algo importante o para enseñar algo nuevo. Y esta función se realiza la mayoría de las veces a través de una historia de susto o terror,
que tiene como objetivo principal absorber el interés del público para inculcar o reforzar ciertos modos de ser y actuar. Esta memoria del género contenida en los relatos se fija también en el discurso a través de ciertas secuencias narrativas que en mi trabajo de investigación he denominado a partir de los conceptos yaqui, yanantin, huascha y cuti, que voy a explicar brevemente. Las secuencias narrativas yaqui, que quiere decir llanto, ¿sí? Pero no solamente es llanto, llorar, sino que es un llanto profundo que atraviesa todo el cuerpo, que se derrama. Otorgan materialidad a la experiencia del dolor contado por sus protagonistas. La forma más común del yaqui reside en los sonidos articulados o inarticulados. Esa gran pena le da cuerpo a las almas como personajes centrales de esos relatos y habilita a escuchar, vivenciar o sentir las secuencias huascha. En dichas secuencias, los protagonistas de los relatos se encuentran en situación de desposesión y abandono. En muchos casos, el alma huascha refiere a la extrema orfandad, del que no se encuentra ni en un espacio ni en otro, no está vivo ni muerto, como le pasa a los condenados, que no es alma ni cuerpo. Las secuencias narrativas huascha propician a su vez a las narrativas del yanantin, instancia en la que con la colaboración de los seres que habitan el mundo, yanantin quiere decir pareja, ir a la par, andar, ¿no? Andar con el corazón, caminar juntos. Con la colaboración entonces de los seres del mundo se propiciará la ayuda, la colaboración mutua. El alma podrá atravesar el espacio hacia el mundo de los muertos y a la vez la persona viva, la comunidad, se queda con esa memoria, ¿no?, enlazada que se actualiza cada vez que se cuenta el relato. El yanantin entonces se vuelve una experiencia vital en la que el alma huascha encuentra por fin un compañero que lo ayuda. Antes de pasar a este elemento estructurante que es el cuti, voy a mostrarles también un fragmento de otro relato contado por MEF, no quiso que pusiéramos su nombre y lo respetamos así. Y dice lo siguiente: cerca de las 2 de la madrugada, los golpes se hicieron más seguidos y fuertes y estaban acompañados por el llanto de un bebé. Hicimos averiguaciones entre la gente de la parte más antigua del barrio, lo que llaman Santa Rita Viejo en la capilla, y nos contaron que esa zona antes eran viviendas, que en esa zona antes, y nos contaron que esa zona antes de las viviendas era todo tabacal. Pertenecía a la sala de los Bárcena y antiguamente funcionaba como una posta, y allí trabajaban indios. La cuidadora de la sala nos contó que los indígenas que fallecían eran enterrados allí nomás, entre ellos algunos niños, y que tal vez algún alma en pena busca descanso. Bueno, buscamos agua bendita en la capilla, repartimos en toda la casa, hicimos unas oraciones y los golpes y el llanto se fueron. Yo he marcado en la diapositiva las secuencias para que ustedes las observen también, ¿no? El yaqui, el huascha, ¿no? El momento del huascha. Los indígenas fueron enterrados ahí nomás, no en el espacio cercano a la comunidad, a su comunidad, no en puntos centrales del camino, ¿no? O en otros lugares con fuertes sentidos, ¿no?, para la muerte andina, sino allí nomás. Y bueno, y finalmente está la secuencia, ¿no?, de la colaboración y la ayuda. Ahora bien, ¿cómo funciona el elemento cuti? Este elemento es
propongo verlo como un elemento estructurante de toda la narración, ¿sí? Primero, porque nos permite observar un incesante cambio y transformación del mundo y de los seres que se contienen en él, ¿sí? Pero además, como plantea Mario Vilca, que estudia este concepto desde la filosofía, el cuti es un movimiento de torsión, ¿no?, que acerca puntos lejanos y cercanos para fijarlos en el tejido, en el texto, ¿sí?, en el relato. Y el movimiento de torsión, aquí lo podemos ver en distintas instancias, pero me gustaría remitir a uno que aparece muy claramente, y que es aquel que nos lleva hacia el pasado, ¿sí?, hacia ese convocar en la memoria un tiempo que primero era un barrio, después era un tabacal, mucho antes pertenecía a la sala de los Bárcenas y que antiguamente funcionaba como posta. Fíjense ustedes cómo nos estamos yendo hacia atrás, nos desplazamos hacia atrás y allí trabajaban indios, ¿no? Es lo último que dice la narradora. Y entonces así en ese movimiento de torsión podemos encontrar cómo se fijan esas memorias, que son las memorias andinas, pero también memorias que nos remiten a tantos tiempos eh, en la experiencia del narrador que está contando. Esta intención, ¿sí?, y el interés que tiene mi investigación, ¿no?, de mostrar ese dinamismo, de ejercitar ese modo de ver dinámico, es la que le da mayor fuerza, mayor intensidad, y la que permite mostrar, ¿no?, estos modos de residencia y de resistencia de la memoria andina. Y esta es, ¿no?, el dinamismo, es justamente una de las razones por las cuales en la tesis yo pongo en el capítulo del medio, ¿sí?, pongo como capítulo del medio una, toda la información, ¿sí?, que me permite a mí mostrar y dialogar con los investigadores que han hecho camino, ¿sí?, en el NOA, en el noroeste argentino. Y quiero proponer humildemente que esta tesis sea leída así, como un tejido cuyo centro, su chaupitaipi, esa zona de contacto, ¿sí?, en el que las partes se unen, también sea vista como ese centro desde el cual se van a extender y se van a irradiar, ¿no?, los conocimientos de quienes han hecho estudios importantes de oralidad. Me gustaría mencionar a algunos de ellos. De Tucumán, voy a mencionar algunos pocos nada más. De Tucumán, a Tobías Rosenberg o a Ricardo Kalimann. De Salta, a Fanio Sande Pérez Sáenz, a Margarita Fleming de Cornejo, a Augusto Raúl Cortázar. De Jujuy a Flora Guzmán, a Flora Lozada, a Flora Guzmán también, a Raúl Dorra, a Herminia Terrón de Belomo, a María Eduarda Mirande, a Elena Bossi, ¿sí?, algunos nada más de los investigadores que le fueron dando consistencia a este trabajo. Pero además, este capítulo del centro está ubicado ahí, con el ánimo de que la investigación gire, que es además el mayor impulso para mi propio caminar investigativo. Consideramos que este movimiento giratorio es el que posibilita habilitar el centro creativo y creador de la memoria cultural, en tanto las producciones orales devuelven la historia hacia la memoria común. Convocan tiempos heterogéneos como el tiempo ancestral Puruma o el tiempo de la extirpación de idolatrías, ¿sí?, momento en el que se recogen los registros de Huarochirí,
o los tiempos de la colonia o de la fundación de las ciudades, de las transformaciones modernas con sus fábricas, las ampliaciones urbanas, la organización de barrios y todos los lugares significativos para los narradores. Se trata de trastunar los relatos orales, ¿sí? Y este es un concepto que estoy empezando a trabajar, ¿sí? Una potencia a partir de la tesis, ¿no? De este punto de partida, de llegada y de partida. Trastunar quiere decir trastornar, cambiar el orden de algo, ir de un lado a otro, para observar en los relatos estas configuraciones enunciativas que convocan las memorias de los Andes. Para terminar, como epílogo, voy a tomar otro relato, ¿sí? Que es un relato muy importante porque justamente en esta historia, el narrador lo que hace es utilizar la palabra trastunar para mostrar el movimiento que se genera en todo el relato y que nos permite, ¿sí? Pensándolo, ¿no? Desde una perspectiva crítica, nos permite ver la potencialidad que tiene, ¿sí? esta palabra. Se trata de una historia de condenados, contada por Ricardo Alancay y registrada por María Luisa Rubinelli en una antología del 2016. Y dice así, ¿no? Bueno, la mujer del condenado ya sabe que su marido se ha condenado, ¿no? Y que está a punto de llegar a la casa. Entonces, en el momento en el que llega, dice Ricardo, ella sale corriendo, se quepa las guaguas y se escapa a un lugar muy lejos de allí, donde había un oratorio donde están de fiesta en honor a San Santiago. La casa quedaba en una hollada y había un largo camino hasta Trastunar Unabra. Mientras ella corría por ese camino, escuchaba cómo los perros peleaban con su marido, que ya estaba convertido en condenado. Bajando del Abra, llega a un ojo de agua, cuando escucha que viene el condenado persiguiendo a uno de los perros. Con la voz de uno de los narradores, quiero cerrar entonces este momento de exposición. Muchas gracias. Empiezo yo con la quizás sea mejor que uses el micrófono para que me escuchen. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por esta defensa que ha sido, para quienes hemos leído tu trabajo, una especie de mirar el tapiz desde atrás, ¿sí? Eso ha sido. Ha sido ver cómo se ha ido suturando una escritura, ¿sí? Que es extensa, que es una escritura de vaivén, porque digamos, en la observación, en la devolución que hice, ¿no? En la síntesis evaluativa de tu tesis, yo te lo decía, ¿no? Esta tesis tiene una particularidad que tiene que ver con la naturaleza misma del objeto que estudia, que investiga y analiza, que es un objeto fluyente, ¿sí? El objeto oral,
digamos, está siendo de alguna manera incluso violentado para ser volcado a la escritura. Y hago una acotación. En tu tesis uno puede linkear muchos de los relatos orales y escucharlos devueltos a su propia voz. Y eso es un elemento que hoy pondero. Pero vuelvo al hilo de mi discurso. Trabajar con la materia oral es trabajar con una materia fluyente, una materia que además, digamos, el concepto de frontera es perfecto para pensarla porque la oralidad es justamente el campo fronterizo, ¿no? Es un lugar lleno de fronteridades de voces que se reenvían, dicen que, me han contado, mi abuela me dijo, ¿m? ¿Sí? Esa es una de las fronteridades, que sería la fronteridad enunciativa. Pero además se va tramando, ¿no es cierto?, también las fronteras entre las memorias, ¿no? La memoria del pasado, de las capas, ¿no?, de pasado que está clarísimo en los ejemplos que vos has ido analizando. Esa materia fluyente, ¿cómo llevarla a un análisis cuando además en esa materia fluyente lo que circula es la memoria de sujetos que experimentan la fronteridad como manera de residencia? Entonces, haber encontrado un lenguaje, un sistema, un lenguaje para hablar de este objeto tan complejo y tan elusivo, y haberlo tramado con una forma que no es lineal, vos lo dijiste al comienzo. Esta tesis, ¿no es cierto?, de alguna manera se despoja de los aparatos analíticos, logocéntricos, lineales, conceptuales, ordenaditos, para proponer un tipo de lectura que ha creado su propio lenguaje y que ha dado con una estructura que es recursiva. Porque tu tesis no se lee en la linealidad, se lee de una manera recursiva, puesto que esos 4 conceptos fundamentales que vos has señalado, ¿no?, Yaqui, Huascha, Yanantin y Kuti, son conceptos que además se entrelazan con otros, pero que todo el tiempo en tu lectura van y vuelven. Unos se reenvían a los otros en los análisis. Entonces, para mí, ese hallazgo de un lenguaje, y un lenguaje que da con una forma de leer en la propia recursividad y en la propia fronteridad característica de los relatos orales, para mí es un enorme acierto y una gran contribución que yo pondero en tu trabajo, ¿sí? Esa es mi apreciación. Independientemente de que el capítulo 4, que has querido explicarlo ahí como en el centro como en el corazón, ¿no es cierto?, de tu trabajo, durante mi lectura, que ha sido la observación que yo te hice en la forma personal, me resultó distractor respecto de esa estructura de ir y volver, pero vos lo has justificado en la exposición, ¿sí?, y ha quedado para mí más que claro, ¿no?, en tu lógica, en la forma en que vos has organizado la exposición. Ese es mi comentario por ahora. Yo voy a dejar a los jurados que hagan sus propias apreciaciones, a mis colegas, y después te quiero hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias. Primero, expresar una alegría por este tejido que vos presentás. Entiendo que no es un producto o no es una producción, sino una crianza tuya, que vos trabajás a partir, bueno, de justamente
de una intuición profunda y de una, me parece que hay ahí un trastunar metodológico, de categorial, filosófico, poético, ese trastunar que hay que recoger, digamos, porque es muy difícil hacerlo, que va a significar cómo, ya lo decía María Eduarda, cómo podemos hacer dimanar del saber popular, de la vida cotidiana, esos hilos que están escondidos o han sido escondidos o se han perdido por, por lo histórico, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer que esos sentidos constituyan un corpus teórico cuando no tenemos y estamos huérfanos de esas categorías, de esos conceptos, y en la academia no hemos practicado, no hemos enseñado y no hemos aprendido. Por lo tanto, es un acto de crianza que me parece bueno, que vos criás este texto y ese texto iba a ser como esa reciprocidad que aparece en los Andes, que es criar y ser criado, ¿no? Como se dice, comer y ser comido, ¿no? La tierra nos cría y la tierra nos come, ¿no? Seguramente este texto va a orar de esa manera, no solamente para vos, sino para todos y todas los que vamos a leer este texto, que pero pronto se haga un libro, ¿no? Muy importante, me pareció por lo menos tres cosas para concluir. Primero, no separar en un acto alquímico lo andino de lo no andino y toda digamos, los atravesamientos históricos, digamos, de los sujetos que están narrando. Porque en eso consiste también la diversidad y también la valentía de trabajar. Y justamente también la dificultad de poder interpretar, ¿no?, los sentidos que aparecen en los relatos. Por eso me parece que estos caitos que vos... Lo que hicimos, no sé si pudiste escuchar a los otros dos miembros del jurado, hicimos un comentario general sobre la tesis, ¿sí? E incluso sobre la defensa de la tesis, y después para proceder a hacer las preguntas, ¿sí? Pero nos gustaría escuchar tu comentario general. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Florencia y a todo el grupo que la circundó en ese trabajo. No veo a Herminia entre las personas, ¿sí? Está ahí. Anda. Un gusto saber que estás, Herminia, y también a Bettina. Eh, yo creo que el trabajo... Buen día, yo lo Rómulo. leí Sí desde... estoy. Sí estoy. Sí. Qué Bueno, bueno. buen día. Yo leí este trabajo desde Belo Horizonte, no sé cuántos kilómetros estamos de distancia, y de distancia no solo geográfica, sino también desde otra tradición literaria, tradición crítica, ¿no? Pero sí me alegró. Yo creo que el trabajo de Florencia está en línea con lo que yo veo hoy día en recuperación, no solo en Brasil, sino en Perú, en Argentina, en muchos lugares, que es recuperar esos saberes, los saberes ancestrales, los saberes indígenas, aquí para nosotros los saberes negros, de la comunidad afro. Eh, o sea, hasta los premios literarios están tomados hoy día por nuestros representantes de esa gente. Fíjense que el David Copenau, que escribió ese libro gigantesco, A Queda do Céu,
también se nombró al Consejo a la Academia Brasileña de Ciencias en el 2020. O sea, eso formalmente significó un reconocimiento de que hay un conocimiento ancestral que asegura, que mantiene la Amazonía, la selva de pie, la foresta, ¿no? Y todos los trabajos con que hacen, lo que escribe Ailton Krenak. Hay menciones de escritores brasileños, me imagino que suenan por ahí. Ailton Krenak, que es el escritor indígena y intelectual, y que entró a la Academia Brasileña de Letras, la Academia Mineira. A esta Conceição Evaristo, una escritora que nació acá, ya casi con sus 80 años, y que nació en una favela negra, ¿sí? O sea, se recuperan los saberes, se recupera la importancia que tenemos que dar al conocimiento. Y yo creo que se refugió, ¿no? En los cuentos, en los saberes tradicionales y van retomando su lugar. Sí, yo veo que el trabajo de Florencia va muy en línea con todo eso. Cuando uno lee A Queda do Céu, por ejemplo, ahí nos encontramos con la idea de los shapiris, los espíritus que sostienen el pecho del mundo, ¿no? Y que Schopenhauer sostiene que los shapiris andan cansados y el día que se canse el mundo se desploma y se cae, ¿no? Todas esas ideas, todos esos conceptos están muy bien. Específicamente sobre el trabajo de Florencia, esa aclaración o esa charla inicial aclaró también para mí varios puntos, ¿no? Y entendí cuando Florencia plantea que espera que su trabajo sea visto como un tejido. Ahí me enteré de la organicidad, ¿no? Que una cosa es leer un trabajo a lo frío, después otra cosa es escuchar y discutirlo, ¿no? Y claro, y yo creo que la misma Florencia, aunque esté trabajando ya hace años, o sea, el momento de hacer el recuento final para presentarlo, yo sugiero incluso que tu texto vaya como una introducción al futuro libro, ¿no? Porque eh, deja muy claro, pone en perspectiva, una perspectiva muy interesante de todo lo que uno va a leer. Y bueno, eh, hay dos cosas que yo quería señalar, ¿no? En todo ese trabajo tuyo es reivindicar lo local. Fíjense, ¿sabes qué estoy leyendo en ese momento? Las Mil y Una Noches. Son 3 libros que salieron en portugués. Las Mil y Una Noches están cuajadas las historias de ifrits, de genios, de fantasmas que aparecen, que atraviesan todo el tiempo la literatura, ¿no? Si aquí está el libro que sería la madre de las madres de la literatura occidental, ¿no? Y Borges siempre le señalaba algo más o menos por ahí. Y hay toda una tradición que está en línea también con esa recuperación. Entonces, cuando se toma esos cuentos ubicados, o sea, geográficamente, que atiende a esa comunidad de Jujuy, o que miran, o que escuchan y que se analizan desde el trabajo anterior de Herminia y ahora también de Florencia, que yo creo que van conjunto, ¿no? Que van formando un conjunto de trabajos y otros anteriores también que todavía no conozco, pero esa reivindicación de la memoria local para mí es algo muy importante, muy necesario en los trabajos actuales, ¿no? Otro elemento que yo creo que es cómo queda claro que la migración se vuelve una categoría muy indispensable para pensar toda la literatura con la que manejamos, ¿no? Bueno, la migración trata de qué? Básicamente de tránsitos, ¿no? De tránsitos, de atravesamientos, de esa idea esa última que manejaste de trastunar. Y yo me quedé atrapado por la tuna, pensando en la tuna, que me encanta,
pero la tuna sale de una cosa una cargada de espinos y de modo general, esa idea de girar para observar, ¿no? Mejor entender el manejo de esos términos me parece el paso siguiente necesario de ese trabajo, ¿no? Bastante productivo, o sea, tienes mucho futuro por ahí. Eh, y, y nada, yo me quedé con una pregunta cuando decías de las historias de susto, terror. Y yo pensé, ¿será que esas historias, porque las historias generales, las historias de niños que nos contaban, eran historias de terror al fin y al cabo, ¿no? La, ¿cuál era? Es que me salen las palabras, las historias en portugués. Rapunzel, que era la que tenía las trenzas. Todas las historias de alguna manera, ¿no? Los tres cerditos eran todas historias de terror al fin y al cabo, o que de alguna manera se plantean como historias didácticas, pedagógicas, ¿no? Pensar también cómo, por dónde va, o un deseo mínimo pedagógico que acompaña esas historias, ¿no? Bueno, nada, le quiero felicitar y agradecer por la oportunidad de haber aprendido. Y eso me provoca más ganas de acercarme más, acercar nuestras tradiciones literarias para leer más sobre todo el noroeste argentino, todas esas historias, esos cuentos de Jujuy, así como los de Salta, y menciono Betina porque siempre estamos intercambiando comentarios de los temas más variados, pero siempre extrañando y esperando momentos de que podamos estrechar vínculos, ¿no? Les agradezco y la oportunidad de haber leído ese trabajo. Espero también leer el libro próximamente y espero poder compartir otros momentos juntos. El otro año tenemos un congreso en Brasil, a ver si ya comenzamos a hacer el trastornar, ¿no? Las abras, las cordilleras y el espacio que nos separa, solo geográfico, por en el corazón estamos juntos. Hablar con ustedes, con Naimara, Matías, Lucila, Juan, Carla, Susa, es como estar en casa, ¿no? Un gusto total, y Regina también. Bueno, es eso, gracias. Bueno, vamos entonces a algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas para, bueno, para que nos ilumines más acerca de tu investigación. A mí me gustó muchísimo el concepto de que estos relatos orales traman un tejido de discursos de residencia cultural. La idea de la residencia cultural me parece enormemente productiva porque además une dos elementos que se conectan con lo que acaba de decir nuestro colega, ¿no? Que no son solo los saberes, sino que aparecen fuertemente impresos en los textos los sentires. Entonces, claro, ahí aparece la función de los discursos orales, como diría Sumter cuando piensa el campo de la poesía de tradición oral, como esas zonas refugio donde las comunidades pueden depositar sus pulsiones indeseables. Me parece que en ese sentido funcionan como elementos homeostáticos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, vos posicionaste y dijiste, estos relatos se vinculan con un género que es el Willacuy. El género de los relatos orales andinos, que, repito lo que dijiste, propicia una condición superordenada que permite escuchar diferentes voces, que hablan desde diferentes lugares, que tiene una capacidad diseminadora de la información, la hace circular, y que además, desde el punto de vista teórico de Krugel,
Los relatos dan cuenta, informan de algo importante o algo nuevo. Yo me pregunto, si no es una categoría antropológica que puede ser aplicada no solo a los relatos orales andinos, sino que tiene que ver con el mundo de los relatos orales, porque si uno la traspola hacia otros territorios donde los relatos orales circulan con otras matrices, con otros hilos, tejiendo otras tramas, no estaríamos frente a una categoría de carácter, podríamos decir, antropológica, ¿no? Válida, ¿m? Para ser comparada con otras. Esa es mi pregunta, ¿sí? Esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias, Eduarda, por el comentario anterior. Y también gracias por esta pregunta, que está para ser pensada, por supuesto. Pero en este momento me surge decirte lo siguiente y decirles lo siguiente. Creo que tiene mucho de categoría antropológica, ¿sí? En tanto, como he podido comprobar a lo largo de toda la tesis, cuando estamos leyendo en esta clave andina, no podemos separar, ¿no?, los elementos más literarios de los más históricos, ¿sí?, sino que circulan, ¿no?, en esa dinamicidad que tiene la lectura crítica que estoy proponiendo. El Willacuy, ¿sí?, si lo pensamos desde algún criterio ordenador que responde a los géneros discursivos, ¿sí?, como lo dice Bakhtin, ¿sí?, viene de ahí, ¿no?, la categoría que utilizo de la memoria del género, ¿no?, proviene de Mikhail Bakhtin. Sin duda está organizando una forma de comunicar la experiencia social, cultural de un momento, de una comunidad, de una familia, de una región, de un territorio también, pero está comunicando, está tratando de, sí, como condición de género, está tratando de organizar esa experiencia humana, ¿no? Y desde este sentido sí podríamos pensarlo, ¿no?, desde esa perspectiva antropológica. También podemos pensarlo desde la perspectiva más discursiva, si se quiere, más ligada a lo creativo, ¿no?, a lo creativo y a la creación, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, o sea, si bien hay distintos tipos de narradores y hay algunos relatos que están mucho más organizados, estructurados y hasta trabajados, ¿sí?, con mayor, podríamos decir, suspensos o elección de palabras, ¿no?, pensando en el narrador. Todos los relatos tienen una condición creativa sustancial, ¿no?, que está ahí patente y que se da justamente a partir de esa intención o interés que tiene el narrador de contar la historia, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva podríamos ligarlo a ese otro costado fundamental, ¿no?, del género, que es esa condición
de las elecciones discursivas, ¿no? Que nos atrapan, que nos atraen, que nos seducen en el momento en el que se está contando esta historia de susto o terror. Bueno, es lo que puedo decir ahora. Ahí está la... Bueno, entonces yo tendría dos preguntitas. La, la primera tiene como, se genera a partir de una afirmación que no es tuya, pero es citada respecto al relato El sueño del Pongo de José María Arguedas, ¿cierto? Eh, donde alguien, un autor crítico, plantea como que ese relato es como impulsado parte de una ilusión de la gente pobre, digamos, para, digamos, a ver cómo puede representarse una justicia, aunque sea divina, digamos, por un lado. Y habría, digamos, una voluntad humana allí, ¿no? Es muy interesante que hay del tema del cuti, no, solo, no humano y el cuti humano, digamos, hay como una especie de tensión, ¿no? Porque el tema del el cuti no humano plantea una cuestión de la destinalidad, por un lado, o puede ser un vuelco, el vuelco del Pacha, que no depende de nuestras intenciones o de nuestras esperanzas, o puede ser leído como un castigo o como una especie de justicia divina, pues, o como un premio también. Como el cuti es una forma vacía, es una lógica cuyos contenidos se llenan de acuerdo al momento histórico. La pregunta viene ahora, ¿cómo plantearías? Me gustaría que podrás aclarar mejor esa tensión entre la reactualización y la resistencia. Cáceres Chalco planteó una cuestión de la reactualización, ¿viste? O sea, tus discursos son discursos, pues, como planteo de resistencia. Entonces, si podrías aclarar eso entre reactualización y resistencia. Primero, y la segunda también es, también, si podés aclarar más bien, cuando al comienzo de tu tesis vos planteas allí, estos relatos son relatos, yo lo cuento en tiempo de fantasma, dice, ¿no? La entrevista, ¿sabes? Que no es el mismo tiempo humano, el tiempo de fantasma, ¿no? Me gustaría que vos podrías ampliar un poco más el tema, tiempo de fantasma y la cuestión de la resistencia. Gracias. Bueno, con respecto a el tema de la resistencia, ¿no? De ese discurso de resistencia que yo observo en los relatos, quiero contarles que no solamente trabajé con los relatos los relatos que contaban historias de fantasmas o de almas, sino que también pude hacer algunas entrevistas a los y las narradoras, ¿sí? Em, em, en algunos de los relatos surgen, ¿no? Algunos elementos que a mí me permiten pensar en esa resistencia, mientras que las entrevistas que realicé, y en este momento le recuerdo principalmente la que le hice a Delia Huerta, una migrante boliviana, es la que me permite este, asegurar, ¿no? O por lo menos tener mayor solvencia al momento de confirmar, ¿no? La idea esta de resistencia.
Resistencia también como, ¿no?, una toma de posición, ¿no?, frente a lo que se dice, ¿no? Esto está funcionando fuertemente en el concepto que construyo, y que tiene que ver con la condición creativa, ¿sí? En el caso de Delia, además de haber sido una de las narradoras que aparece en el corpus, también es cantante, es artista, ¿sí?, es coplera, y tiene canta, ¿no?, dentro de su repertorio una canción que se llama Caraliantay, ¿no? Caraliantay. Y esa canción es una canción en la que se cuenta, ¿no?, cómo ese arbusto se, se hunde en las profundidades, en las del territorio, y no puede ser movido ni sacado por más vientos y por más fuerzas climáticas que se produzcan. Entonces la idea de resistencia está ahí, ¿no?, en esas raíces que se hunden profundamente a partir de las palabras que eligen decir los narradores, ¿sí? Y es ahí donde se trama en este tejido cuti, ¿no? Y se mueve, ¿no? Y se moviliza y se torsiona. Con respecto al tiempo de fantasmas, qué precioso que es ese relato, ¿no? Les cuento que ese relato es el que me animó a empezar a escribir, ¿no? Fue por ahí, fue por esa historia que comencé, porque justamente tiene toda esa circularidad de la que ya hablé, pero además ese tiempo de fantasmas que que no termina jamás, ¿no? Que, es un tiempo de fantasmas además que nos va abrazando y nos va metiendo en las profundidades de la Salamanca, si se quiere, ¿no? O del Ucupacha, ¿no? Tiene ese efecto serpenteante, ¿no?, que abraza, como esa imagen tan conocida de Arguedas, ¿no? Ese abrazo serpenteante que el migrante hace con la ciudad, ¿no?, para alojarse ahí, ¿no?, para residir ahí, ¿no? Ahí también está la idea de residencia que está todo el tiempo presente en la tesis. Entonces, bueno, ese tiempo de fantasma puede ser leído, ¿no?, en esa circularidad, pero que nos va abrazando. Pero además, esto no lo dije recién en la exposición, que también nos involucra a nosotros como investigadores, ¿sí? En el momento en el que yo hago la grabación, ¿sí?, hay alguien que me está contando a mí el cuento que cuenta la mujer originaria que está en la Salamanca, y que en contar el cuento dura toda una vida humana. O sea que también, ¿no?, nosotros como investigadores, como críticos, nos estamos sumergiendo en ese mismo abrazo. Bueno, no sé si contesté bien la pregunta. Gracias a vos, Mario. Yo tengo una pregunta que de verdad, Sí, Rómulo. sí, ya. Tengo una pregunta que de verdad, bueno, tú la haces, ¿no? Y quería devolvértela, y era eso. ¿Qué saberes y memorias culturales andinas poseen los relatos orales que circulan en la ciudad de San Salvador de Jujuy? ¿Qué saberes y memorias culturales poseen los relatos? Bueno, yo tengo una idea, pero para que me
me pongas. Bueno, Rómulo, creo que nos vamos a tener que sentar con la muchacha originaria que cuenta historias de fantasmas al pie de la Salamanca. Se está riendo toda la audiencia, te cuento, ¿no? Para poder conversar largo y tendido sobre todos esos saberes, ¿sí? Es la tesis. La tesis. No, sí, 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 sí. Yo estoy pensando, mi pregunta de alguna manera estaba pensando con esa idea de que están por detrás de los relatos. Tú dices, tú trabajas, ¿no? Algo ahí, pero como síntesis, esa era un poco la idea de pensar, Tal ¿no? vez una forma de acotar la pregunta sería, ¿qué vienen a decir los muertos a los vivos? Porque Sí, como, ¿no? El tema es, fíjate que hemos estado hablando de los relatos, de los narradores, hemos hablado de las memorias, voces, las categorías con que se leen, pero los muertos, ¿no? Que es un elemento súper fuerte, obviamente, que motiva a la investigación, ahí podrías tal vez acotar y decir, a ver, ¿qué dicen los muertos, ¿no? Las almitas que dicen muchas cosas, pero por ahí algunas... Sí, en realidad ya, dicen muchas. ya. Gracias. Gracias, gracias. En realidad dicen muchas, muchas cosas. Las primeras tienen que ver con justamente ese permanecer de las prácticas andinas, ¿sí? Que están asociadas directamente a la muerte, ¿no? A las almas, al seguir vivo en realidad, ¿no? Al seguir estando y vivo en la comunidad, colaborando con la comunidad, em, interactuando de distintas maneras, desde el juego, desde el temor, desde la persecución, sí, porque hay muchísimas maneras en las que estas almas interactúan, ¿sí? Ustedes saben que hay almitas que son más, que pertenecen a la dimensión del Pugliai, del juego, ¿no? Que vienen a jugar con los niños o que se aparecen por pura diversión, pero también están otras que vienen a avisar, ¿no? A advertir, o a transformar, cambiar, ¿no? De alguna manera el mundo de su familia o de su comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué vienen a transformar? Porque el alma, ¿sí? Las almas, ¿no? Estos relatos de almas en realidad, lo que están provocando es que no se las olvide jamás, ¿no? Creo que este es el centro, el sentir, ¿no? Que esa memoria, ¿no? Como decíamos recién, se entierre, se eche raíces en en la tierra, en su territorio, y a partir de ahí despliegue sus memorias, ¿no? Como en ese árbol, en esos árboles que también forman parte de la investigación de la tesis, ¿no? Que también echan ramas y echan frutos y que están presentes en otros tipos de relatos en la tesis, ¿no? Bien, bueno, espero haber contestado. Un breve, ¿puedo agregar un poquito? Sí. Bueno, como he leído en esos textos, bueno, las almas vienen trayendo lluvias, se dice, ¿no es cierto? Es decir, allí aparece entonces la importancia de, por algo quiere que sigamos, que haya pastos, animales, que haya flores, que continúe la vida, como decís vos. Y también la enseñanza de que las almas vienen juntas,
la enseñanza de la importancia del nosotros, inclusivo y no exclusivo, la importancia de cultivar una colectividad, no solamente humanos, sino también no humanos, abuelos, ancestros y también los potenciales futuros. Eh, eh, por lo tanto, las almas nos transforman y nosotros las seguimos transformando cuando hacemos memoria, ¿no? Así que, bueno, gracias por esos relatos hermosos que nos regalaste. Gracias. Bueno, yo también voy a cerrar mi intervención y mi comentario agradeciéndote esta tesis. Es una tesis que se lee preciosa porque además se lee con tu escritura, ¿sí? Tu estilo, que es un estilo muy, diríamos, ameno, ¿no? Es un estilo que, que uno va siguiendo y que en algún punto no se deja soltar porque está íntimamente arraigado a la materia que cuenta. Es decir, es un estilo medio parecido seguramente al que habrá tenido Sherazade para contar sus cuentos, ¿no? Porque uno no los puede dejar de soltar. Es una tesis que se lee de una manera muy amena y agradable. Y eso yo lo pondero también aquí como otro elemento, ¿no? Destacable en tu trabajo. Así que ojalá dentro de muy poco la veamos publicada. Gracias, Flor. Y no sé si Bueno, nuestro gracias. colega quiere cerrar. Si no, damos por terminada la exposición. Primero cierra el jurado, ¿sí? Sí, primero, sí. Todavía falta la deliberación del jurado y ahí sí, volvemos y Regina tiene la palabra, ¿sí? Gracias. Bueno, estando reunidos los miembros del tribunal, el director de la tesista, el doctor Mauro Mamán, el codirector, la directora Herminia Tellón de Belomo y el codirector, el doctor Mauro Mamani, que ha podido conectarse por suerte vía Zoom, la tesista aquí presente. Vamos a proceder con la lectura del acta número 41 del doctorado en Ciencias Sociales. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 5 días del mes de noviembre del año 2024, a las 9:30 horas, en la Universidad Nacional de Jujuy, se constituye el jurado de tesis de doctorado en Ciencias Sociales, integrado por la doctora María Eduarda Mirande, el doctor Rómulo Monte Alto y el doctor Mario Vilca, designados para evaluar la defensa oral de la tesis de doctorado presentada por la magíster Florencia Angulo Villán, DNI número 23.115.599 y DCS 171, titulada Los relatos orales sobre el retorno de las almas como discurso de residencia y resistencia migrante andina en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Oída y evaluada la defensa oral de la tesis de Florencia Angulo Villán, dirigida por la doctora Herminia Tellón de Belomo y codirigida por el doctor Mauro Mamani Macedo, el jurado dictamina que dicha tesis examina los discursos orales andinos sobre la muerte, los muertos, las almas, sombras y desaparecidos en un nutrido corpus de relatos orales, enfocándose en cómo estos revelan modos de residencia y resistencia cultural en entornos urbanos donde habita una importante población migrante de raigambre andina, que a lo largo de un trabajo elaborado meticulosamente a la manera de un tapiz y valiéndose de un amplio corpus de relatos orales registrados en los entornos urbanos de Jujuy, que complementa con textos literarios con frente impronta oral, la tesista trama su texto académico siguiendo la voz y las huellas discursivas del sujeto migrante.
Escindido, pero consustanciado en y con sus narraciones, este sujeto resiste la cultura hegemónica a través del tiempo y a pesar de la herida colonial, y en tal sentido, sus relatos sobre muertos, almas, sombras y aparecidos funcionan como zonas discursivas de residencia, permitiendo a los grupos migrantes sostener una memoria colectiva, funcional y activa que cruza diferentes tiempos y espacios. Esta memoria común funciona en la base de la cohesión social, ligando a las generaciones presentes y pasadas mediante una genealogía puesta en valor, y al mismo tiempo opera las transformaciones y adaptaciones necesarias para subsistir los embates del mundo occidental y de la modernidad. En los relatos, la concepción andina de la muerte-vida se presenta como un elemento clave para la resistencia cultural y la residencia simbólica a través del discurso oral colectivo, donde las almas, consideradas como entidades migrantes permanentes, mantienen con los vivos diferentes vínculos de reciprocidad. Queda manifiesto que la tesis de Angulo Villán es original en cuanto a la temática, pero lo es sobre todo por el enfoque teórico-metodológico que, con la finalidad de construir una perspectiva semiótica cultural fronteriza, integra varias vertientes epistemológicas, a saber, teorías y conceptos generales de oralidad, especialmente la noción de performance, que es aprovechada para completar el análisis de los relatos, sumando elementos de la praxis discursiva y del contexto. Nociones de narrativa oral andina, como el género del Willacui, que se reconoce en la matriz de los relatos analizados, contribuyendo a explicar su naturaleza aditiva y sus mecanismos discursivos diseminadores. Asimismo, una renovada idea de tradición, reformulada desde una perspectiva dinámica funcional fuertemente ligada al presente. La semiótica cultural de entronque lotmaniano con las nociones de texto, memoria y cultura, y finalmente la antropología y filosofía andinas, que ofrecen las categorías interpretativas de Yaqui, Huaccha, Yanantin, Kuti, Aini y Tinku, complementadas con el cronotopo Pacha en sus tres dimensiones, Ucupacha, Caipacha y Anacpacha. Este marco conceptual brinda un repertorio de nociones identificadas por la tesista como metáforas andinas que le permiten crear un lenguaje novedoso y apropiado para realizar el análisis de los relatos del corpus y a la vez examinar su configuración discursiva semióticamente formateada por los saberes y prácticas del sujeto migrante andino. Angulo Villán maneja los puntos nodales que tejen la visión del hombre andino, experticia fundada en un amplio manejo de fuentes bibliográficas, clásicas y contemporáneas. Los conceptos de mirada al desaire, Vilca 2022, y una actitud Cheje Rivera Cusicanqui 2015, dan cuenta del carácter fronterizo de la lectura teórica y analítica llevada a cabo, que ha permitido, según palabras de la tesista, andar y desandar un tiempo-espacio fronterizo y poner en evidencia aquellos conceptos que convocan discursos para residir y resistir dentro de la geografía urbana una vez que se ha migrado a la ciudad. Por otra parte, el trabajo presenta una estructuración original, en tanto sigue una traba recursiva de vaivén. Los grandes conceptos y categorías de análisis se presentan inicialmente, incluso se ejemplifican con los relatos del corpus, para luego retomarlos en el análisis, dando cuenta de su operatividad y productividad para leer especialmente aquellas zonas escondidas donde reside y actúa la memoria cultural andina. La tesis avanza siguiendo una lógica adaptada a la propia recursividad de la materia oral que analiza, y ese es un aspecto digno de destacar, pues la tesista no solo ha conformado un lenguaje analítico novedoso en el campo de los estudios de la narratividad oral en Jujuy, sino que ha dado con una forma para abordar dicho campo. Finalmente, se pondera el estilo ameno en la redacción que, sin perder rigor académico, hace de la lectura un trabajo placentero. En conclusión, la tesis es un aporte teórico y metodológico muy importante y novedoso para los estudios de las narrativas orales en Jujuy,
pues ofrece no solo una nueva manera de leer los relatos del retorno de las almas que circulan en comunidades migrantes, sino también una nueva manera de leer la realidad de los habitantes de estas tierras, pues orada con fina mirada analítica las capas profundas de la memoria cultural andina sobre las que se levanta una visión de mundo otra, distinta a la occidental, visión de mundo más integrada donde hombre y naturaleza, hombre y dioses, vida y muerte dialogan a perpetuidad. En cuanto a la instancia de defensa, la tesista ha desarrollado su presentación de manera didáctica, dando cuenta de su recorrido investigativo, lo que ha permitido una mirada orgánica y de conjunto de su trabajo. Sobre este punto, el jurado sugiere incorporar dicha síntesis a manera de introducción, al momento de publicar la tesis. Angulo Villán respondió a cada una de las preguntas del jurado con solvencia y rigurosidad, evidenciando un conocimiento profundo del repertorio de relatos sobre las almas y un manejo potente y productivo de las fuentes bibliográficas empleadas en su investigación. Por todo lo antes expresado, este jurado dictamina que la tesis de Florencia Angulo Villán sea aprobada con una calificación de 10 summa cum laude y asimismo recomienda su publicación. No siendo para más, se da por finalizado este acto que se firma en este ejemplar y en acta volante del mismo tenor en el lugar y fecha indicado precedentemente, doctor Mario Vilca, doctora María Eduarda Mirande, doctor Rómulo Montealto. Bueno, quiero agradecer. Voy a agarrar el micrófono. Hola. Bueno, quiero agradecer este dictamen, esta devolución que hicieron los evaluadores, realmente muy profunda, muy delicada, ¿sí? Más que detallada, muy delicada. Me ayudan a hilar más fino en en este trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias. Em, también tengo palabras de agradecimiento. Quería proyectar una imagen, pero a ver si puedo entrar a la reunión. Hago para proyectar desde allá si no tengo puesto el Canva. Escape. Ah, escape. Ya entro, ya entro. Zoom. Abrir.
Bueno, tenía preparada un collage de fotos en donde están todos, ¿sí? Todos ustedes. Todos los que me acompañaron hoy, los que no pudieron hacerlo, los que están a la distancia, todos los que fueron haciendo mi transitar, mi andar. Está bien, sí, ya está. Em, pero bueno, después las pongo en las redes sociales y se ven ahí, sí, hay solución. Pero sí tengo escrito palabras de agradecimiento y nombres. En primer lugar, a las y los narradores y sus cuentos y anécdotas que se arraigan fuertemente al tiempo y a los tiempos. A los narradores y a las almitas también voy a agregar acá. En segundo lugar, a mi familia, en especial a los que me acompañan en el corazón, que son mi mamá, mi papá, mis abuelos y mi tía Laura. A Víctor, que, bueno, sin él hubiera sido imposible transitar, mi compañero de vida. A mis hermanas, Anita y Regina, que ya están preparando la fiesta, espero. A mis hermanas del corazón, a Betina y Jorgelina, que son y fueron apoyos incondicionales en este viaje. A mi amiga Susan de Tucumán y su estimulante optimismo. A mis amigas, colegas, Alejandra, a Nora, Fernanda, Antonella, Sofía y Analía. Ellas se cargaron con las tareas docentes de estos últimos años, con infinita generosidad. Este trabajo, bueno, lo sabemos, estas tareas no son, si bien la escritura es de pronto solitaria, todo el trabajo que implica no. También a los equipos de Secter y de Invesprom, mis compañeras y compañeros, María José, Daniela, Laura, Nuria, Yanina, Darío, Jime y Patri. A Silvia y a Delia y a Josefina Navarro, que me ayudaron a desentrañar las cuestiones lingüísticas relacionadas con el quechua y el castellano andino. También y fundamentalmente a Herminia, mi maestro, y a Mauro, mi maestro, a Rómulo y sus ánimos constantes, a Eduarda, que siempre tiene la palabra precisa y generosa bibliografía que todavía no le devuelvo. A Mario, que siempre ilumina. A todos mis colegas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a los estudiantes también de la licenciatura y el profesorado de Letras y Filosofía, hoy estuvieron acompañando, con los cuales sigo aprendiendo. Finalmente, quiero agradecer la posibilidad de haber realizado el doctorado en mi casa académica. Esto es fundamental, ¿no? En la querida Universidad Nacional de Jujuy, en las aulas de la facultad. Por eso, mi reconocimiento, sobre todo al equipo del doctorado en Ciencias Sociales, especialmente a Marisela Rueta y a María José Ahumada. Espero no haberme olvidado de nadie, estoy muy, muy feliz. Bueno, nada más, gracias.